El perro del vecino no se despegaba de la mujer, hasta que el marido desconfiado descubrió el motivo y quedó en shock cuando lo descubrió. Sebastián y Teresa estaban emocionados por pasar tiempo con Ben, el Golden Retriever de José. Después de todo, un perro siempre trae alegría al ambiente. Ellos adoraban a los perros y estaban felices de ayudar a José, quien necesitaba viajar. Ben era un perro adorable, con una energía contagiosa y una mirada siempre alegre, lo que hizo que Sebastián y Teresa se sintieran a gusto de inmediato. Cuidar de Ben parecía una tarea sencilla. Estaba bien entrenado y además era un perro policía retirado. José siempre hablaba sobre el comportamiento ejemplar de Ben y su capacidad para entender comandos complejos. Sebastián, recordando las historias que José contaba, se sintió confiado de que todo iría bien. La pareja comenzó a notar algunas peculiaridades en el comportamiento de Ben, pero nada que causara gran preocupación. Parecía más vigilante de lo normal, siempre manteniendo a Teresa en su campo de visión. Sebastián no se preocupó mucho, pensando que era solo una característica protectora del entrenamiento de Ben. Sin embargo, Teresa se sentía un poco incómoda con la mirada atenta del perro. Los primeros días fueron tranquilos, con Ben mostrándose amigable y obediente. Pasearon por el parque, donde Ben corría libremente, pero siempre volvía a los comandos de Sebastián. Teresa empezó a acostumbrarse a la presencia del perro, pensando que solo necesitaba tiempo para adaptarse al nuevo entorno. La vida seguía su curso, sin grandes alteraciones. José, antes de partir, aseguró que Ben era un perro extremadamente confiable. Mencionó que Ben tenía un historial impecable y que cualquier comportamiento extraño sería una sorpresa. Esa garantía tranquilizó a Sebastián y Teresa, quienes continuaron cuidando de Ben con cariño. Seguían la rutina diaria, intentando mantener la normalidad. Con el pasar de los días, Ben comenzó a seguir a Teresa más de cerca. Parecía más atento a ella que a Sebastián. Esto empezó a despertar una leve inquietud en Teresa, quien no entendía por qué el perro estaba tan enfocado en ella. Intentó ignorarlo, pero la sensación de estar siendo observada constantemente no desaparecía. A pesar de todo el entrenamiento e historial de Ben, Teresa notó que él estaba volviéndose más insistente en su vigilancia. Intentó hablar con Sebastián al respecto, pero él no veía nada alarmante. Para él era solo un reflejo del entrenamiento policial de Ben. Sin embargo, la preocupación de Teresa aumentaba cada día. En medio de esta dinámica, Sebastián comenzó a preguntarse si había algo que no estaban percibiendo. Confiaba en el juicio de José, pero las preocupaciones de Teresa no podían ser ignoradas. El comportamiento de Ben estaba empezando a parecer más un enigma que necesitaba ser descifrado. Esta situación generó una expectativa en la pareja sobre lo que podría estar realmente ocurriendo. Los primeros días pasaron sin grandes incidentes, pero Ben comenzó a mostrar señales de un comportamiento que, para Teresa, era perturbador. Seguía cada movimiento de ella por la casa, con los ojos siempre atentos y el cuerpo tenso. Sebastián aún pensaba que era algo pasajero, una adaptación al nuevo entorno y a la ausencia de José. Un día, mientras Teresa preparaba el desayuno, Ben se sentó en la puerta de la cocina, observándola fijamente. Cuando ella se movía, él la seguía de cerca, casi sincronizado con sus pasos. Era como si estuviera esperando algo. ¿Pero qué? Teresa sintió un escalofrío subir por su espalda. Algo definitivamente estaba extraño. Sebastián, intentando tranquilizar a Teresa, sugirió que quizás Ben solo la estaba protegiendo. Comentó que los perros entrenados como Ben a menudo desarrollan un sentido de protección exagerado. Sin embargo, para Teresa, el comportamiento de Ben parecía más que protección, parecía vigilancia. La tensión entre la pareja comenzó a crecer. La situación escaló una noche cuando Teresa fue a buscar un vaso de agua a la cocina. Ben estaba allí, acostado, pero al ver a Teresa, se levantó y la siguió. Cuando ella volvió a la sala, Ben se posicionó entre ella y la puerta, como si intentara impedirle salir. Sebastián notó el cambio de comportamiento y comenzó a preocuparse seriamente. Decidieron intentar distraer a Ben con juguetes y juegos,
con la esperanza de que se enfocara menos en Teresa. Aunque se involucraba momentáneamente, siempre terminaba volviendo a seguir a Teresa de cerca. El comportamiento de Ben estaba comenzando a parecer más que una simple cuestión de protección. Parecía estar tratando de comunicar algo. Teresa comenzó a sentirse atrapada dentro de su propia casa. La presencia constante de Ben era sofocante. Evitaba salir sola, siempre pidiendo a Sebastián que la acompañara, incluso en tareas simples. La sensación de estar siendo observada constantemente comenzó a afectar su sueño y su bienestar. El ambiente en casa se estaba volviendo cada vez más tenso. Sebastián intentó llamar a José, buscando respuestas sobre el comportamiento de Ben. José se sorprendió al escuchar sobre el cambio de comportamiento del perro. Afirmó que nunca había visto a Ben actuar de esa manera antes. Esta conversación hizo que Sebastián y Teresa se dieran cuenta de que algo realmente estaba mal. ¿Qué podría estar causando este cambio en Ben? Ben, a pesar de su comportamiento extraño, seguía siendo cariñoso en otros momentos. Se acurrucaba al lado de Sebastián en el sofá, trayendo un alivio momentáneo a la creciente tensión. Pero siempre que Teresa estaba sola, Ben volvía a ser el guardián vigilante. Esto dejaba a Teresa en un constante estado de alerta y aprensión. Sebastián comenzó a observar más atentamente, tratando de entender qué podría estar causando este cambio en Ben. Notó que Ben parecía reaccionar de manera más intensa cuando Teresa usaba su celular o se acercaba a la puerta de salida. Esto le hizo cuestionar si había algo más profundo ocurriendo, algo que aún no podía ver claramente. La situación con Ben alcanzó un punto crítico cuando comenzó a atacar a Teresa sin ninguna provocación aparente. Una tarde, Teresa estaba en el jardín cuidando las plantas cuando Ben se lanzó sobre ella, ladrando ferozmente. Sebastián corrió para separarlos, pero el incidente dejó a Teresa asustada y con un pequeño rasguño en el brazo. Sebastián, ahora realmente preocupado, decidió observar más de cerca los momentos en que Ben se volvía agresivo. Notó que los ataques ocurrían en situaciones específicas, como cuando Teresa se acercaba al dormitorio o usaba su celular. Este patrón hizo que Sebastián sospechara que algo más estaba ocurriendo, tal vez algo que aún no había percibido. La tensión entre Sebastián y Teresa aumentaba. Ella estaba cada vez más asustada por los ataques de Ben y comenzó a evitar quedarse sola con él. Sebastián, por su parte, intentaba tranquilizarla, pero también sentía una creciente inquietud. Comenzó a dudar de la seguridad de ambos con Ben cerca y decidió que era hora de tomar una medida más drástica. Sebastián contactó a José nuevamente, relatando los ataques. José, sorprendido y preocupado, sugirió que Ben podría estar reaccionando a algún estrés o cambio que él no podía identificar. Esta respuesta no fue satisfactoria para Sebastián, quien veía la seguridad de Teresa en riesgo. Decidió que necesitaba investigar más a fondo lo que estaba ocurriendo. Para intentar entender mejor el comportamiento de Ben, Sebastián comenzó a documentar cada incidente. Anotaba la hora, las circunstancias y las reacciones de Ben y Teresa. Esto no solo ayudaba a organizar sus pensamientos, sino que también proporcionaba una base para una posible consulta con un especialista en comportamiento canino. La seguridad y el bienestar de Teresa eran su prioridad. Los ataques de Ben se volvieron más frecuentes y Teresa estaba al borde de un colapso nervioso. Evitaba quedarse en casa sola y comenzó a pasar más tiempo en casa de amigos. Sebastián estaba dividido entre la necesidad de proteger a Teresa y la responsabilidad de cuidar a Ben. Sabía que algo tenía que hacerse de inmediato para resolver la situación. Sebastián comenzó a preguntarse si el comportamiento de Ben estaba ligado a algún evento específico o a algún cambio reciente en la vida de Teresa. Le preguntó si había algo diferente o si había notado algo inusual antes de que comenzaran los ataques. Teresa no podía identificar nada específico, pero mencionó que había recibido un mensaje sospechoso recientemente. Esa información sobre el mensaje sospechoso dejó a Sebastián intrigado. Decidió revisar el celular de Teresa, con su permiso, para intentar encontrar alguna pista. El mensaje no parecía nada fuera de lo común.
Pero el hecho de que Ben reaccionara cada vez que Teresa usaba el celular era curioso. Esto hizo que Sebastián comenzara a sospechar que Ben estaba tratando de alertarlos sobre algo más profundo y oculto. La situación se estaba volviendo cada vez más insostenible, y Sebastián sabía que no podían continuar así. Decidió buscar ayuda profesional para entender qué estaba pasando con Ben y garantizar la seguridad de Teresa. La idea de que había algo escondido que Ben estaba tratando de revelar se volvía cada vez más convincente. Sebastián, decidido a entender el comportamiento de Ben, agendó una videollamada con José. En cuanto la pantalla se encendió, comenzó a exponer los incidentes recientes. «José, algo no está bien con Ben. Atacó a Teresa 2 veces esta semana», explicó, su preocupación evidente. José frunció el ceño, visiblemente alarmado. «Eso es completamente fuera de lo normal. Ben siempre ha sido un perro calmado y equilibrado. Nunca ha mostrado agresividad antes», respondió, su voz reflejando la seriedad de la situación. «¿Estás seguro de que no ha habido ningún cambio en el ambiente?» «Sí. Aún así, no puedo entender qué puede estar causando esto», lamentó Sebastián, sintiendo la tensión aumentar. José sugirió que tal vez Ben estaba reaccionando a algún estrés. «Es posible que él esté sintiendo algún cambio que nosotros no percibimos». «¿Crees que debería llevar a Ben al veterinario?», preguntó Sebastián, buscando cualquier solución. José estuvo de acuerdo. «Sí, sería una buena idea. Puede que haya algo físico que esté afectando su comportamiento». Con eso, Sebastián marcó una consulta para el día siguiente. La esperanza de una solución médica trajo un leve alivio, pero la preocupación permanecía. En el consultorio, él y Teresa explicaron al especialista los incidentes alarmantes. «Es tan agresivo cuando está cerca de mí, e incluso con mi celular», comentó Teresa angustiada. Después de los exámenes, el veterinario reveló que Ben estaba físicamente sano. Sin embargo, su comportamiento puede estar relacionado con algún evento traumático, dijo mientras observaba al perro. «Necesitamos investigar más a fondo». «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», cuestionó Sebastián, acumulando frustración. El veterinario sugirió que monitorearan a Ben de cerca para identificar cualquier patrón. Y tal vez considerar la ayuda de un adiestrador especializado. Decididos a resolver la situación, Sebastián y Teresa comenzaron a trabajar con el adiestrador. «Necesitamos entender mejor a Ben y ayudarlo a sentirse seguro», dijo Sebastián, con determinación. Se comprometieron a seguir una rutina rigurosa de entrenamiento, pero, aún así, Ben continuaba demostrando signos de agresividad. «¿Por qué siempre está enfocado en mí y en el celular?», preguntó Teresa, confundida. Esto hizo que Sebastián reexaminara todos los aspectos de sus vidas. «Puede haber algo en su pasado que esté afectando esto», ponderó. Sus conversaciones con Teresa se volvían cada vez más profundas. Sebastián también comenzó a investigar la historia de Ben como perro policía. «Fue entrenado para detectar amenazas, y eso puede explicar muchas cosas», comentó, mientras investigaba. Pero la conexión entre Ben, Teresa y el celular seguía siendo un misterio. Las noches estaban llenas de reflexiones intensas. «Siento que Ben está tratando de protegerte de algo», murmuró Sebastián para sí mismo, cada vez más convencido de que había un secreto oculto. La respuesta parecía cercana, pero aún estaba fuera de alcance, y sabía que necesitaba descubrir la verdad para traer paz a todos. Sebastián, todavía intrigado por el comportamiento extraño de Ben, decidió investigar más a fondo el celular de Teresa. Estaba decidido a encontrar cualquier pista que pudiera esclarecer la situación. Una noche, mientras Teresa dormía, tomó su teléfono y comenzó a revisar los mensajes. Fue entonces cuando encontró algo que llamó su atención. Un mensaje de un número desconocido. El mensaje era corto y enigmático. «Necesitamos hablar. El secreto no puede mantenerse por mucho tiempo». Sebastián sintió un escalofrío al leer esas palabras. Se preguntó quién podría haber enviado el mensaje
y sobre qué secreto se trataba. La preocupación lo invadió, ya que la situación parecía volverse cada vez más compleja y peligrosa. Al día siguiente, Sebastián decidió confrontar a Teresa sobre el mensaje. La abordó con cuidado, queriendo entender el contexto sin causar una gran discusión. Teresa, visiblemente incómoda, explicó que el mensaje era de un compañero de trabajo, pero sus explicaciones fueron vagas y evasivas. Esto solo aumentó la desconfianza de Sebastián. Sentía que había algo más que Teresa no estaba contando. Teresa comenzó a evitar hablar sobre el asunto, lo que hizo que Sebastián se sintiera aún más inquieto. La tensión entre ellos crecía, y Ben parecía captar esa atmósfera, volviéndose aún más vigilante y protector con Teresa. Sebastián no podía sacarse de la cabeza la idea de que el perro estaba tratando de alertarlo sobre algo importante. Sebastián empezó a hacer preguntas a personas cercanas a Teresa, intentando obtener más información sobre lo que podría estar ocurriendo. Habló con sus compañeros de trabajo, pero nadie parecía saber nada fuera de lo común. La sensación de estar siendo mantenido en la oscuridad era frustrante y aumentaba su preocupación. La idea de un secreto entre Teresa y otra persona estaba minando la confianza que tenía en ella. Mientras tanto, Ben continuaba demostrando un comportamiento agresivo en momentos específicos. Sebastián notó que esto ocurría principalmente cuando Teresa recibía mensajes o llamadas en el celular. Empezó a pensar que tal vez Ben estaba reaccionando a algún sonido específico o a la presencia de ciertos números en la pantalla. Con cada nuevo ataque, la urgencia de desvelar el misterio aumentaba. Desesperado por respuestas, Sebastián decidió buscar a un especialista en comportamiento animal y policial para entender mejor las posibles razones detrás de las reacciones de Ben. Necesitabas a alguien que pudiera ofrecer una perspectiva diferente y tal vez ayudar a resolver el enigma. Sebastián sentía que estaba cerca de descubrir la verdad, pero cada paso parecía traer nuevas preguntas. La consulta con el especialista trajo algunos conocimientos importantes. Discutieron la posibilidad de que Ben estuviera detectando algún cambio en el comportamiento o en el olor de Teresa cuando interactuaba con ciertos mensajes. Esto reforzó la teoría de que había algo específico en los contactos de Teresa que desencadenaba la reacción de Ben. Sebastián estaba decidido a seguir investigando hasta encontrar todas las respuestas. Sebastián y Teresa llegaron a un punto decisivo en su relación. Sabía que necesitaba confiar en ella, pero la falta de transparencia y los ataques continuos de Ben lo hacían extremadamente difícil. La tensión entre ellos estaba en su punto máximo, y la necesidad de resolver el misterio del secreto y del comportamiento de Ben era más urgente que nunca. En los días siguientes, Teresa comenzó a actuar de manera cada vez más extraña. Salía de casa en horarios inusuales, muchas veces tarde por la noche o muy temprano por la mañana. Sebastián intentaba entender esas salidas misteriosas, pero Teresa siempre tenía una excusa lista: una reunión de trabajo, una visita a un amigo o una simple caminata para despejar la mente. Sin embargo, esas justificaciones no parecían convencer a Sebastián. Ben también reaccionaba de forma intensa cuando Teresa se preparaba para salir. Se ponía agitado, ladraba incesantemente y a veces intentaba bloquear la puerta, como si estuviera tratando de impedir que ella saliera. Este comportamiento reforzaba la desconfianza de Sebastián. Empezó a preguntarse si esas salidas estaban de alguna manera ligadas al secreto mencionado en el mensaje sospechoso. Una noche, después de que Teresa saliera una vez más, Sebastián decidió seguirla. La vio entrar en un café en el centro de la ciudad y se encontró con un hombre que no reconocía. La escena lo dejó profundamente perturbado. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué Teresa parecía tan involucrada en una conversación con él? Sebastián sintió una mezcla de ira y confusión. Necesitaba respuestas, pero no quería confrontar a Teresa sin pruebas concretas. Cuando Teresa volvió a casa, Sebastián trató de actuar con normalidad, pero la tensión era palpable. Ben, por su parte, se mostró aún más agitado alrededor de Teresa, como si sintiera la ansiedad de Sebastián.
La relación entre ellos se estaba desgastando cada vez más, y Sebastián sabía que necesitaba abordar el asunto con cuidado para evitar un enfrentamiento directo. Necesitaba una estrategia que le permitiera descubrir la verdad sin causar una ruptura inmediata. Sebastián comenzó a monitorear los movimientos de Teresa con más atención. Anotaba los horarios de sus salidas y trataba de correlacionarlos con cualquier cambio en el comportamiento de Ben. Al hacerlo, notó que las salidas de Teresa coincidían frecuentemente con la recepción de mensajes en su celular. Cada nuevo descubrimiento aumentaba la sensación de que había algo grande y oculto detrás de todo esto. Teresa, al percibir la creciente desconfianza de Sebastián, se volvió aún más reservada. Evitaba hablar sobre sus salidas y cambiaba de tema siempre que él trataba de abordar la cuestión. La comunicación entre ellos se estaba deteriorando, y la presencia constante de Ben, con su comportamiento protector y a veces agresivo, no ayudaba en absoluto. El ambiente en casa estaba cargado de tensión e incertidumbres. La situación llegó a un punto crítico cuando Teresa salió en medio de la noche sin dar ninguna explicación. Sebastián, incapaz de controlar su preocupación y frustración, decidió seguirla nuevamente. Esta vez, la vio entrar en un edificio de apartamentos. La espera parecía interminable, pero finalmente la vio salir acompañada por el mismo hombre que había visto en el café. Esto confirmó sus sospechas de que había algo que ella no estaba revelando. Sebastián decidió confrontar a Teresa al regresar. Sabía que el enfrentamiento podría llevar a una discusión acalorada, pero necesitaba respuestas. Se preparó para la conversación, ensayando preguntas y tratando de mantener la calma. Cuando Teresa entró en casa, él estaba esperándola en la sala. Ben, a su lado, parecía igualmente atento y listo para cualquier reacción. La conversación fue tensa y llena de acusaciones. Teresa trató de explicar que el hombre era solo un amigo que la estaba ayudando con un problema personal, pero Sebastián no estaba convencido. La falta de transparencia y los comportamientos extraños de Teresa solo aumentaron su desconfianza. La tensión entre ellos estaba a punto de explotar, y Sebastián sabía que necesitaba descubrir la verdad para salvar su relación y garantizar la seguridad de todos. La agitación de Ben no mostraba signos de mejora. El comportamiento inquieto del perro se intensificaba cada día, y Sebastián no podía ignorar el hecho de que la ausencia de José parecía estar directamente relacionada con esta situación. Ben pasaba la mayor parte del tiempo parado frente a la puerta, como si estuviera esperando a alguien, y esa expectativa constante hacía que el ambiente fuera aún más tenso. Sebastián comenzó a preguntarse si Ben echaba de menos a José de una manera más profunda de lo que podían imaginar. El perro, con su formación como perro policía, estaba acostumbrado a un ambiente estructurado y a una relación clara con su dueño. La ausencia de José podría estar generando un estrés emocional que se manifestaba en forma de protección excesiva sobre Teresa y comportamientos agresivos. La idea de que José podría haber dejado algo sin resolver en relación con Ben empezó a atormentar a Sebastián. Se preguntó si el entrenamiento del perro involucraba algún tipo de vínculo emocional que lo dejaba más vulnerable en situaciones de cambio. Esta incertidumbre lo llevó a considerar que tal vez había un factor oculto relacionado con José que estaba contribuyendo al caos que se instalaba en su casa. La búsqueda de respuestas lo llevó a investigar más sobre la relación entre perros policías y sus dueños. Sebastián leyó que muchos de estos animales desarrollan una conexión profunda con sus entrenadores y pueden sentir cuando algo no está bien. Esto lo hizo reflexionar sobre el pasado de Teresa y su relación con José. ¿Había algo que él no sabía? ¿Algo que pudiera explicar el comportamiento de Ben? Sebastián decidió que necesitaba hablar con José nuevamente, esta vez para entender mejor la dinámica entre él y Ben. Quería descubrir si había algo que podría estar causando la agitación del perro, además de las ausencias y los secretos que flotaban en el aire. Este contacto se volvía cada vez más necesario, pero la inseguridad sobre lo que podría descubrir
lo dejaba aprensivo. Mientras tanto, Ben continuaba ladrando y actuando de forma extraña cada vez que Teresa se acercaba a la puerta o recibía un mensaje. La frustración de Sebastián crecía, ya que la línea entre proteger a Teresa y confrontar a Ben se volvía cada vez más delgada. La sensación de que había algo más profundo y oculto solo intensificaba su determinación por descubrir la verdad. Sebastián también comenzó a notar que, en algunos momentos, cuando Teresa salía, Ben se volvía extremadamente tranquilo, casi como si sintiera que la situación era temporal. Este cambio de comportamiento lo intrigaba aún más. ¿Qué sabía realmente Ben? ¿Y cómo se conectaba esto con la ausencia de José? Las preguntas flotaban en el aire, esperando respuestas que parecían cada vez más distantes. Con el paso del tiempo, la tensión se acumulaba como un hilo a punto de romperse. Sebastián sabía que necesitaba descubrir la verdad, no solo para proteger a Teresa, sino también para entender a Ben y la complejidad de la situación en la que se encontraba. El enigma que rodeaba al perro, a Teresa y a José estaba a punto de intensificarse, y Sebastián necesitaba estar preparado para cualquier revelación que pudiera surgir. Incluso después de las conversaciones con José, las garantías sobre el entrenamiento de Ben como perro policía retirado no eran suficientes para calmar a Sebastián. La idea de que un perro con tal historial pudiera actuar de manera tan errática lo dejaba cada vez más inquieto. Las promesas de José, de que Ben era completamente confiable, parecían no resonar con la realidad que él estaba viviendo diariamente. Sebastián comenzó a investigar más sobre los perros policías retirados y sus comportamientos. Descubrió que muchos de estos animales, después de años de servicio, pueden desarrollar una personalidad compleja, llena de matices e inseguridades. Esta información no hacía más que alimentar sus dudas. ¿Sería Ben realmente capaz de lidiar con la nueva vida fuera de la policía, o había algo más profundo sucediendo? Lo que más lo intrigaba era la conexión que Ben tenía con Teresa. Había momentos en que el perro parecía protegerla con una intensidad que iba más allá de la simple lealtad. Era como si estuviera atento a cada movimiento de ella, como si hubiera una razón mayor detrás de su vigilancia. La idea de que Ben podría estar reaccionando a algo que solo él entendía era aterradora. Mientras tanto, la situación con Teresa continuaba tensa. Sebastián sentía que cada vez que intentaba abordar el tema del mensaje sospechoso o las salidas extrañas, ella se ponía a la defensiva. Esta resistencia solo reforzaba la percepción de que había un oscuro secreto sobrevolando su relación. La falta de comunicación creaba un ambiente cargado de incertidumbres. Un día, Sebastián decidió buscar a José una vez más, no solo para discutir sobre Ben, sino también para entender si había alguna información que podría haber quedado fuera. Quería saber si José había notado algo inusual antes de dejar a Ben con ellos. La conversación, una vez más, llevó a una revelación inesperada. José mencionó que hubo algunas interacciones extrañas durante el entrenamiento de Ben, pero no elaboró, dejando una punzada de desconfianza en Sebastián. Las dudas de Sebastián se volvieron un círculo vicioso. Con cada nuevo descubrimiento, se sentía más alejado de Teresa y más cerca de un colapso emocional. Ben, que debería ser un consuelo, se convertía en una fuente de preocupación y tensión. La situación era insostenible, y Sebastián sabía que necesitaba actuar antes de que todo llegara a un punto crítico. Las noches se volvieron momentos de reflexión angustiante. Se preguntaba si debería confrontar a Teresa directamente sobre sus acciones o si era mejor seguir observando. La confianza se estaba desvaneciendo rápidamente y cada día que pasaba traía nuevos desafíos e incertidumbres. La necesidad de entender el papel de Ben y la verdadera naturaleza del secreto que rodeaba a Teresa se volvía cada vez más urgente. La conclusión estaba cerca, pero las respuestas seguían fuera de alcance. La dinámica entre los tres, Sebastián, Teresa y Ben, parecía a punto de alcanzar un punto de ruptura. Con las revelaciones en camino, Sebastián se preparaba para enfrentar lo que fuera que estuviera oculto en las sombras de la vida que compartían.
La búsqueda de la verdad estaba a punto de intensificarse, y él estaba decidido a descubrir la realidad detrás de todo esto. Las tensiones llegaron a su punto máximo cuando, en una noche tumultuosa, la policía hizo una visita inesperada a la casa de Sebastián. ¿El motivo? Un incidente que involucraba a Ben, quien había ladrado y causado alboroto durante una ronda en las cercanías. La presencia de la policía hizo que Sebastián sintiera que el suelo se abría bajo sus pies. No solo estaba preocupado por Ben, sino también por lo que esa visita significaba para su relación con Teresa. Sebastián, ante la situación, se dio cuenta de que la vida se estaba volviendo insoportable. La presencia de la policía y las miradas curiosas de los vecinos lo hacían todo aún más tenso. Después de la partida de los oficiales, Teresa estaba visiblemente afectada. El ambiente estaba cargado, y el silencio que siguió a la visita policial parecía gritar verdades no dichas. Era como si el aire estuviera cargado de secretos a punto de ser revelados. Teresa, después de algunos momentos de duda, decidió que era hora de sincerarse. Se volvió hacia Sebastián, con los ojos llenos de lágrimas, y reveló que estaba lidiando con un embarazo inesperado. Esta confesión cayó como una bomba, llena de emoción y complejidad. La revelación no solo sacudió a Sebastián, sino que también alteró completamente la dinámica de su relación. La confianza que ya estaba en pedazos se volvía aún más frágil. Sebastián quedó en shock. La noticia del embarazo significaba que la situación estaba mucho más allá de un simple secreto. Se sintió dividido entre la alegría que una nueva vida podría traer y el miedo de lo que esto significaba para su futuro junto a Teresa. La tensión que se había acumulado entre ellos, sumada al comportamiento de Ben y la constante presencia de la policía, hacía la situación aún más complicada. Mientras Teresa intentaba explicar las circunstancias que llevaron a su embarazo, Sebastián luchaba por procesarlo todo. Se preguntaba si la ausencia de José estaba relacionada con esta nueva realidad y si Ben, de alguna manera, había sentido este cambio antes que él mismo. La idea de que Ben podría ser el guardián de un secreto aún mayor lo dejaba inquieto. El comportamiento protector de Ben, que antes parecía solo un signo de estrés, ahora parecía encajar en un rompecabezas más grande. Sebastián se dio cuenta de que el perro no solo estaba reaccionando al entorno, sino que tal vez estaba tratando de proteger algo mucho más valioso: el bienestar de Teresa y el bebé que estaba en camino. Esta nueva perspectiva lo hizo replantearse todo su enfoque respecto al perro. El enfrentamiento con la policía, que inicialmente parecía ser una catástrofe, ahora se presentaba como un punto de inflexión. La necesidad de lidiar con la nueva realidad de Teresa y la protección del bebé se convirtieron en prioridades. Sebastián sabía que necesitaba actuar rápidamente para garantizar la seguridad de todos, pero también era consciente de que necesitaría un nuevo nivel de confianza y comprensión para navegar por esta nueva fase de sus vidas. Con la revelación del embarazo, una nueva tensión comenzó a formarse. Sebastián estaba decidido a proteger a Teresa y el futuro del bebé, pero también necesitaba respuestas sobre lo que realmente estaba pasando. La búsqueda de la verdad estaba lejos de terminar, y la complejidad de la situación prometía que los desafíos aún estaban por venir. Sebastián se preparaba para enfrentar un nuevo capítulo de su vida, lleno de dudas, pero también de esperanzas renovadas. La revelación del embarazo de Teresa trajo a la superficie un torbellino de emociones. Sebastián sintió como si el suelo hubiera sido retirado de debajo de sus pies. Estaba atrapado entre el alivio de saber que Teresa no estaba ocultando algo trivial y la angustia de darse cuenta de que la confianza entre ellos era más frágil que nunca. Cada palabra de Teresa resonaba como un eco de inseguridades que él ya llevaba consigo. Teresa, con lágrimas en los ojos, trataba de explicar cómo se había desarrollado la situación. Confesó que no sabía cómo abordar el tema, temiendo que Sebastián la juzgara o se alejara. Las salidas nocturnas, que él consideraba sospechosas, estaban relacionadas con consultas médicas y pruebas que ella intentaba realizar en secreto.
El sentimiento de soledad la había empujado a esconder la verdad, aumentando aún más la tensión entre ellos. Sebastián estaba confundido. ¿Cómo alguien tan cercano podría mantener un secreto tan significativo? La ausencia de José, que ahora parecía tener un papel más profundo de lo que inicialmente pensaba, comenzó a tener sentido. Era como si el perro, con su comportamiento extraño, tuviera una conexión directa con la nueva realidad. Ben no solo protegía a Teresa, se estaba convirtiendo en un símbolo de la complejidad emocional que envolvía ese momento. La confianza, ya debilitada, parecía casi irreparable. Sebastián se preguntaba cómo podrían reconstruir la relación después de tal revelación. Sabía que necesitaba actuar con cuidado, pero el dolor de la traición, aunque no intencional, estaba presente. La preocupación por el futuro del bebé, que ahora se convertía en el centro de sus vidas, hacía que la situación fuera aún más delicada. Con la presión emocional aumentando, Sebastián comenzó a explorar formas de recuperar la confianza perdida. Necesitaba ser un compañero más presente y comprensivo. Las conversaciones abiertas sobre sentimientos, miedos e inseguridades se volvieron esenciales. Para él, esto significaba no solo entender la situación actual, sino también abrir espacio para que Teresa se sintiera segura al compartir sus pensamientos. Su relación estaba en un punto de inflexión. Sebastián se dio cuenta de que el próximo paso requeriría vulnerabilidad de ambos. Necesitaba entender que las debilidades que cada uno llevaba eran parte de lo que hacía que la relación fuera humana. El desafío era enorme, pero la presencia de Ben parecía simbolizar un hilo de esperanza. El perro, con su protección inquebrantable, podría ser un puente para restaurar la conexión que parecía haberse perdido. Mientras conversaban, la tensión todavía estaba en el aire. Las preguntas sobre el futuro, sobre José y sobre cómo manejar la nueva vida que se avecinaba se acumulaban. La verdad aún estaba envuelta en misterio, pero la necesidad de enfrentar los desafíos juntos se volvía más clara con cada momento. Sebastián estaba decidido a luchar por la relación, pero sabía que eso requeriría tiempo, paciencia y, sobre todo, confianza. Así, la tensión culminante llevó a un nuevo comienzo. Lo que antes era una relación en crisis, ahora tenía la oportunidad de transformarse en algo más fuerte, más auténtico. Con Ben como guardián y símbolo de protección, Sebastián y Teresa se preparaban para enfrentar un futuro incierto, pero juntos, decididos a desentrañar los secretos y construir un hogar seguro para la nueva vida que estaba por venir. ¡Qué bueno que hayas llegado hasta aquí! Te pedimos que dejes tu like para saber si te gustó esta emocionante historia y suscríbete para seguir recibiendo nuestros vídeos. Muchas gracias. Y ahora te presentamos otra historia increíble que te recomendamos ver, porque tocará tu corazón.